Buenas tardes, profesor y compañeros. En esta oportunidad el grupo 8 les va a hablar acerca del terrorismo. Primero enfatizar que las tres clases que hacen alusión a este tema son las clases a partir de la unidad 4, que son la sesión 14, la 15 y la 16, que hablan acerca del inicio del terrorismo desde sus orígenes, que suceden a finales del gobierno de García, del primer gobierno de García, hasta el final, entre comillas, ya que desde que se capturó a su líder, a Manuel Guzmán, el terrorismo disminuyó significativamente, pero no desapareció. También hablaremos acerca de cómo es que en el gobierno de Fujimori se fueron dando atentados, y es que la política de mano dura pasó a ser de una que se preocupara en el pueblo a una en la que se usara este motivo para no respetar los derechos humanos y matar a gente inocente, como por ejemplo el Grupo Colina, que fue creado con la finalidad de atacar a Sendero Luminoso. Sin embargo, al final se terminaron cometiendo atentados que acabó con cientos de vidas de personas. El terrorismo, sin lugar a duda, marcó una época dura en nuestro país, desde asesinatos, secuestros, extorsiones, destrucción. A su paso y miedo e inseguridad es lo que trajo lo que hoy es un amargo recuerdo. Sin embargo, es importante analizar los hechos. Fueron los que originaron que iniciara este conflicto, no solo contra el Estado, sino también con las personas que se oponían a unirse a este movimiento negativo. Las causas se inició con base fundamental en la situación económica crítica del Perú, la discusión a la actividad comercial y el descenso de los salarios y empleos. Las consecuencias fueron que se originó un mayor empobrecimiento en las zonas de conflicto y de la población directa afectada. Puso en riesgo la paz y la seguridad, creando una sociedad con miedos, traumas psicológicos para las personas de la época. Muy buenas, nos encontramos con Ricardo Espinosa. Muy buena, Ricardo Espinosa. ¿Qué edad tiene? 54. Ok, 54 años. Usted con su edad, en su opinión, ¿cuáles cree que fueron las causas del terrorismo? Bueno, era una condición social que se vivía en esos años, en los 90 aproximadamente, y donde lamentablemente pues generó conflictos muy complicados, ¿no? Que conllevó a que la situación en el Perú sea pues lamentable. ¿En qué manera le afectó a usted el terrorismo? Bueno, no solo a mí, ¿no? A mucha gente de esa época, que hubo muertes, hubo matanza de gente buena y también gente vinculada a este rango terrorista, ¿no? De economía, nosotros vivíamos en las oscuridades, volaban las torres que daban electricidad para las viviendas. Fue un momento muy complicado para todos. ¿Cuáles fueron las principales dificultades que usted tuvo que enfrentar en el terrorismo? Bueno, yo tenía que 30 años, más o menos, de repente trabajaba en una empresa de unos argentinos en Las Flores, cerca de una zona que se llamaba Tarata, y por coincidencia en una de esos atentados volaron un edificio con muchas personas, y la persona con la que trabajaba yo, que era pues en la calle Los Ficus, vio por conveniente irse del país, y yo perdí el trabajo. Fue un momento muy complicado, ¿no? Que los que tenemos esta edad no quisiéramos poder vivir. Entiendo. Ok, muchísimas gracias. De nada, señorita. Chao, me voy. Muy buenas noches, nos encontramos con Abilio Zambrano Antay, Muy buenas, Abilio. ¿Qué edad tiene? 80 años. Bien, señor Abilio, con 60 años, ¿me podría decir, en su opinión, cuáles cree que fueron las causas del terrorismo? Mi opinión fue la desigualdad, mucho abuso de la gente de poder
contra la gente pobre, ¿no? Entonces por ahí se formó, había un odio del campesino, del gente pobre hacia los patrones, porque era mucho abuso. Y en mi opinión fue eso la causa. Ya, ¿en qué manera le afectó el terrorismo? A mí personalmente no me afectó mucho porque yo siempre he trabajado, tengo 14 años y toda la vida he trabajado. Así que bueno, pero se ha visto pobreza, matanzas en las avenidas, muertos todos los días, y tanto de militares y tanto de campesinos. Ok, ¿cuáles fueron las principales dificultades que usted tuvo que enfrentar en el inicio del terrorismo? Bueno, no teníamos luz, por ejemplo, cortaban la luz cada rato. No había luz, había que estar viendo algún programa bonito, ¡pum!, se iba la luz. 2 o 3 días sin luz, tumbaban las torres de alta tensión y muchos problemas. Por lo demás, a veces escasez de alimentos. Pero ahí seguimos. Ya, ok. Muchísimas gracias. No hay de qué, señorita. La forma en que el Estado y la sociedad enfrentaron al terrorismo fue la correcta. Desde el gobierno de Belaúnde se comenzaron a tomar malas decisiones al ignorar y ser muy tibios con los problemas que atravesaba el Perú. Por la aparición de Sendero Luminoso, a pesar de que en nuestro país ya estaban causando miedo y caos en los pueblos de Ayacucho, con los asesinatos de autoridades y comerciantes, Belaúnde dejó solo a la Policía Nacional y no incluyó al ejército, a las Fuerzas Armadas, posiblemente por el temor de una nueva traición por parte del ejército. Posteriormente, con Alan, se enfrentó el terrorismo con apoyo de las Fuerzas Armadas y se crearon los comités de autodefensa o rondas campesinas. Hubo exceso de parte de ambos por confundirlos con los senderistas y bueno, esto generó mayor miedo y desconfianza entre el pueblo y el ejército. Alan no logró que el terrorismo, no logró parar el terrorismo y bueno, de hecho creció aceleradamente hasta llegar a las periferias de las ciudades y en el 89 se vivió el segundo año con más muertes registradas, como el Holocausto Ayaninka, donde murieron más de 6.000 personas producido por un ataque terrorista. Por lo que se podría decir que en este gobierno se volvió a cometer el error de no enfrentar el terrorismo de una manera firme y coordinada. Con Fujimori se enfrentó al terrorismo militarmente, creando estrategias como en 1991 que se tomaron medidas para fortalecer la confianza de los pobladores con el ejército. También el Estado capacitó y armó al Frente de Autodefensa de los Bomberos. Su principal estrategia consistía en capturar a los cabecillas, la cual estuvo a cargo de la Dirección contra el Terrorismo, la DIRCOTE, de la Policía Nacional, que junto a las Fuerzas Armadas, los comités de autodefensa y el Comando Paramilitar Grupo Colina se encargarían de derrotar el terrorismo. En conclusión, el gobierno de Alberto Fujimori terminó con el terrorismo, encarcelando a Abimael Guzmán y a sus líderes. Y podemos decir que durante la lucha contra el terrorismo se cometieron muchos excesos de parte de algunos militares en las que se pudieron evitar muchas muertes de inocentes. En cuanto a las sociedades que tuvieron que enfrentar estas sociedades que tuvieron que enfrentar el terrorismo, creo que hicieron lo necesario para defender su hogar ante el ataque de este grupo terrorista.